A continuación explicaremos lo que es el coeficiente de correlación y veremos cómo interpretar los diferentes resultados y luego calcularemos el coeficiente de correlación de una variable estadística bidimensional donde tenemos ya los datos agrupados en esta tabla de aquí. Entonces el coeficiente de correlación se representa con la letra R y nos indica la relación que hay entre las dos variables o la dependencia que hay entre ellas y es igual a la covarianza de las dos variables dividido entre la desviación típica de una variable multiplicado por la desviación típica de la otra variable. Entonces, el resultado lo podemos interpretar de diferentes maneras. Si el coeficiente de correlación es más grande que 0, es positivo, quiere decir que la dependencia entre las dos variables es positiva, es decir, o directa, que es lo mismo. Cuando una aumenta, la otra también aumenta, o cuando una disminuye, la otra también disminuye. En cambio, si el coeficiente de correlación es negativo, la dependencia es también negativa o inversa, de manera que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, y al revés, cuando la primera disminuye, la otra aumenta. Luego, si el coeficiente de correlación es igual a 1 o igual a menos 1, decimos que la dependencia es exacta. Puede ser exacta positiva, de manera que los dos aumentan de la misma manera, o puede ser exacta negativa, de manera que uno aumenta y el otro disminuye, pero siempre de la misma manera. Lo de dependencia exacta ya ha salido en el vídeo, por ejemplo, de nube de puntos o diagrama de dispersión. Es cuando los puntos que marcamos en el diagrama quedan encima de la recta de regresión. Y por último, del resultado, siempre que nos dé un número cercano al 0, decimos que la dependencia entre las dos variables es débil. Si recordáis, lo vuelvo otra vez al vídeo de diagrama de dispersión, cuando tenemos la recta de regresión, una dependencia débil era cuando los puntos estaban más alejados de la recta de regresión. En cambio, si el resultado de este coeficiente es cercano a menos 1 o a 1, quiere decir que la dependencia es más fuerte, es decir, tenemos la línea y los puntos están más cerca de esa línea. Entonces pasaremos a calcular este coeficiente de correlación de este ejemplo. Para calcularlo necesitamos calcular la covarianza y la desviación típica de las dos variables. Empezaremos por las desviaciones típicas. Si queremos calcular la desviación típica, tenemos que calcular primero la varianza de cada una de las variables, que era este símbolo de aquí, y para calcular la varianza tenemos aquí la fórmula. Fijaros que tenemos que calcular la media de la variable. Por lo tanto, para las dos variables, para x y para y, tendremos que calcular estas tres cosas: la media aritmética, la varianza y la desviación típica, para tener lo de la fórmula. Y para la y lo mismo. De esta manera ya tendremos las dos de aquí abajo de la fórmula. Para hacerlo, lo primero que tendremos que hacer, como nos dan una tabla de datos agrupada, es colocarlos de esta manera, como ya ha salido también en otros vídeos, de manera que relacionamos los tres valores de la x con los tres valores de la y y apuntamos aquí las frecuencias. Como queremos calcular primero, empezaremos por las variables de x. Queremos calcular primero la media aritmética de x. Para calcular la media aritmética, lo primero que teníamos que hacer era multiplicar cada valor de x por su frecuencia. De manera que iremos multiplicando esta columna con esta de aquí. El resultado lo pondremos aquí. 1 por 2 son 2, 1 por 3, 3, 3, 6, 10, 12, 6, 21 y 3 por 8, 24. Y para calcular la media hacíamos la suma de esta columna, que son 87, y lo dividíamos entre n, que la n sale de sumar la columna del FI. Si sumamos todos estos números son 39. Por lo tanto, la media, el valor medio de x es 87 entre 39, que son 2,39.
23. Ya tenemos la media, ahora ya podemos calcular la varianza de x con esta fórmula. Recordad que ahora para calcularlo fácilmente en la tabla poníamos esta columna xy al cuadrado por fi, de manera que la añadiremos aquí al lado. Xy al cuadrado por fi. Y vamos elevando al cuadrado el número de aquí y lo multiplicamos por el fi. 1 al cuadrado es 1 por 2. 2, 1 al cuadrado es 1 por 3. 3, esto da 3. Ojo con este, 2 al cuadrado son 4 por 3. 12, 2 al cuadrado son 4 por 5, 20. 2 al cuadrado son 4 por 6, 24. 3 al cuadrado son 9 por 2, 18. 3 al cuadrado son 9 por 7, 63. Y 3 al cuadrado son 9 por 8, 72. Hacemos la suma de toda la columna, son 217, y ya podemos calcular la variancia. La tenemos aquí. Tendremos que, lo ponemos aquí, la suma de esta columna, que eran 217, dividido entre n, que hemos calculado que eran 39, menos la media al cuadrado. La media era 2,23 elevado a 2. Si hacemos esta operación en la calculadora, nos da una varianza de 0,59 redondeado. Y ahora, para calcular la desviación típica, lo único que tenemos que hacer es hacer la raíz cuadrada. Nosotros utilizaremos todos los decimales, por eso puede ser que dé algo diferente. Y si hacemos la raíz cuadrada de la varianza, nos queda 0,77. Y ya tenemos la desviación típica de x, que nos salía en la fórmula del coeficiente de correlación aquí debajo. Ahora tenemos que hacer lo mismo con la y. De manera que para calcular la media de y tendremos que calcular esta columna pero con y y por fi. Y vamos multiplicando. 10 por 2 son 20, 20 por 3 son 60, 30 por 3, 90, 10 por 3, 30, 20 por 5 son 100, 30 por 6 son 180, 10 por 2 son 20, 20 por 7 son 140 y 30 por 8 son 240. Hacemos toda la suma, nos sale 880. Por lo tanto, para calcular la media aritmética de y, dividimos 880 entre n, entre 39, y nos da una media de 22,56. Para calcular la varianza tenemos que añadir esta columna, pero con y, de manera que es y al cuadrado por fi. Parece largo, es largo, pero no es muy complicado. Es un ejercicio bastante mecánico si tenemos claras las columnas y las fórmulas. De manera que aquí nos quedará y al cuadrado por fi, 100, 10 por 10 son 100 por 2, 200, 20 por 20 por 3 son 1200, pongo todos los resultados directamente, 2700, 300, 2000, 5400, 200, 2800 y 7200, que sale de hacer 30 por 30, que son 900, por 8, 7200. Hacemos toda la suma de esta columna, nos da 22.000 exactos.
Por lo tanto, para calcular la varianza tendremos que hacer el sumatorio de esta columna, 22.000, dividido entre n, que eran 39, menos la media, 22,56, al cuadrado. Y si hacemos esta operación en la calculadora, nos da una varianza de 54,96. Y si calculamos la desviación típica, tenemos que hacer la raíz cuadrada de este número y son 7,41. De manera que ahora, con todos estos cálculos, fijaros que ya tenemos la desviación típica de X y la desviación típica de Y. Nos falta calcular la covarianza. Para calcular la covarianza teníamos esta fórmula de aquí, de manera que la covarianza era igual al sumatorio de la multiplicación de X por Y por la frecuencia dividido entre N menos la multiplicación de las dos medias de las dos variables. Por lo tanto, solo tendremos que acabar de añadir esta columna para poder hacer el sumatorio. De manera que la añadiremos aquí al final. X por Y por la frecuencia y vamos multiplicando poco a poco. Tendremos que multiplicar 1 por 10 por 2, que son 20. 1 por 20 por 3, que son 60. 1 por 30 por 3, que son 90. Y así con todas las filas. Vamos a irlo haciendo poco a poco. La siguiente da 60, 200, 360, 60, 420 y 720, que sale de multiplicar 3 por 30, 90 por 8, 720. Y para hacer la operación de la covarianza teníamos que hacer la suma de esta columna, que eran 1990. Por lo tanto, ya podemos calcular la covarianza. Tenemos la fórmula aquí, la apuntaremos aquí al lado. La covarianza de XY será igual al sumatorio de esta columna, que es la última que nos ha dado, 1990, dividido entre n, que era 39, menos la media de X por la media de Y, que eran 2,23 por 22,56. Y esto me da una covarianza de 0,69. Y ahora que tenemos la covarianza junto con la desviación típica de X y la desviación típica de Y, podemos calcular el coeficiente de correlación. Si recordáis, la fórmula era esta de aquí arriba, por lo tanto sustituimos el coeficiente de correlación. R será igual a la covarianza 0,69 dividido entre esta desviación típica 0,77 multiplicado por la otra desviación típica 7,41. Primero hacemos la multiplicación de debajo y luego dividimos 0,69 entre este resultado de aquí y nos da un coeficiente de variación de 0,121. De manera que fijaros, nos da un coeficiente de correlación positivo. Eso quiere decir que la relación entre las dos variables es de dependencia positiva, de manera que cuando una aumenta, la otra también aumenta, o si una disminuye, la otra también disminuye. Pero como es un valor muy cercano a cero, la dependencia entre las dos variables es muy débil.